Hola. Bueno, ya que controlamos y conocemos bien el complemento directo, el complemento indirecto, el atributo, el complemento de régimen y todos los complementos circunstanciales, es el momento de conocer un nuevo complemento, el complemento predicativo. Así que sin enrollarme mucho más, empezamos. Lo primero y más importante que tenemos que saber sobre este complemento predicativo es que solamente nos lo vamos a encontrar en oraciones con verbos predicativos, es decir, en aquellas oraciones que tienen predicados verbales. Vamos a recordar que los verbos predicativos son aquellos que no aceptan llevar atributo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que va a hacer este complemento predicativo? Pues se va a encargar de expresar una cualidad, una propiedad o un estado del sujeto o el complemento directo. O, dicho de otra manera, añadirle una característica al sujeto o al complemento directo. ¿Suena raro? Ya veréis que con los ejemplos que vienen ahora lo vais a entender perfectamente. El primer ejemplo. Su hija salió muy contenta del examen. En este ejemplo vemos que el verbo es salió, que es un verbo predicativo, el sujeto es su hija, acordaos de que los sujetos siempre van a ser sintagmas nominales y que por lo tanto el predicado va a ser todo lo demás. El verbo, al ser un verbo predicativo, vamos a hablar de un predicado verbal, ¿de acuerdo? ¿Qué información encontramos en este predicado? Pues mirad, encontramos por un lado la respuesta a cómo salió la hija. ¿Cómo salió? Muy contenta. Entonces, ¿cómo la imagináis? Pues yo me la imagino sonriendo de oreja a oreja. Está añadiendo una característica de este sujeto, de esta hija, de cómo salió esa muchacha de su examen, ¿vale? Y del examen responde a la pregunta de dónde. Por lo tanto, complemento circunstancial. ¿Veis? En este caso, el complemento predicativo lo que hace es añadir una característica al sujeto. Vamos a ver otro ejemplo. Encontré rota la puerta de la casa. El verbo encontré. ¿Cuál es el sujeto? Yo, sujeto elíptico. Por lo tanto, el predicado es toda la oración. Al ser encontré un verbo predicativo, vamos a hablar de predicado verbal. Ahora, ¿qué información encontramos en este predicado? Pues bien, ¿cómo encontré la puerta? Rota. ¿Veis? Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Y esta característica de rota a quién se la añade? A la puerta de la casa. ¿Y la puerta de la casa qué es? Un complemento directo. Entonces veis como este complemento predicativo le añade la característica de estar rota, es decir, yo me imagino una puerta de madera pues con la madera levantada o con un agujero o con el manillar, el manillar no, con la cerradura rota, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo me estoy imaginando. Entonces aquí el complemento predicativo le añade una característica al complemento directo. ¿Veis? Por eso decimos que el complemento predicativo bien se le añade, como en el primer ejemplo, al sujeto, bien se le añade, como en el segundo ejemplo, al complemento directo. Bien, ¿cómo vamos a reconocer este complemento predicativo? A ver, como hemos visto en los ejemplos, responde a la pregunta ¿cómo? ¿Verdad? Como más verbo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya conocemos otro complemento que responde a la pregunta como más verbo, que es el complemento circunstancial de modo. Entonces nos encontramos con dos complementos, el complemento predicativo y el complemento circunstancial de modo que responden a la pregunta ¿cómo? ¿Qué hacemos? Pues no hay ningún problema, que os voy a decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Pues en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que el núcleo del predicado, es decir, el verbo, es un verbo predicativo. Si no es un verbo predicativo, no vamos a tener ni complemento circunstancial de modo ni complemento predicativo. Solamente podemos tener atributos, ¿vale? Entonces, el primer paso es ver que efectivamente se trata de un verbo predicativo. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Pues preguntar
como más verbo y la respuesta la vamos a subrayar. Entonces así vamos a localizar aquello que puede realizar la función bien de complemento circunstancial de modo, bien de complemento predicativo. Estos dos pasos ya los conocíamos. Pero ¿cuál es el tercer paso y el más importante? Pues que esta respuesta que hemos subrayado en el paso 2 tenemos que comprobar si puede variar en género y número, ¿vale? Es decir, si puede cambiar, por ejemplo, de femenino a masculino o de singular a plural, o las dos cosas, ¿vale? Si la respuesta es que sí, que puede cambiar, vamos a llamarlo complemento predicativo. Si la respuesta es que no puede cambiar, le vamos a llamar complemento circunstancial de modo. ¿De acuerdo? Entonces el tercer paso es clave. El hecho de cambiar en género y número la respuesta y ver si es posible o no es posible. Aquí ahora mismo lo veis como algo raro, algo diferente, algo nuevo, pero lo vamos a ver en dos ejemplos para que ya quede claro del todo. Bien, por ejemplo, mi primo llegó cansado del parque. ¿Cuál es el verbo? Llegó. ¿Es un verbo predicativo? Sí. Vale, vamos a buscar el sujeto. ¿Quién llegó cansado del parque? Mi primo. Tiene posibilidades de ser sujeto. ¿Cómo lo confirmamos? En lugar de decir mi primo, vamos a decir mis primos. A ver si el verbo cambia. Si yo digo mis primos llegaron cansados del parque, ¿cambia el verbo? Sí. Por lo tanto, efectivamente, mi primo es el sujeto. Y como cualquier sujeto, es un sintagma nominal, donde el núcleo es primo y mi es un actualizador. Bien, ¿cuál es el predicado? Todo lo demás, el resto de la oración, ¿vale? Perfecto. ¿Qué información nos da este predicado? ¿Qué información encontramos en este predicado? Pues nos encontramos cansado y del parque. ¿Qué nos preguntamos para contestar cansado? Nos preguntamos ¿cómo llegó? ¿Cómo? Hay dos complementos que responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? Valga la redundancia. ¿Cómo voy a saber yo si es complemento predicativo o complemento circunstancial de modo? Pues vamos a verlo. Cansado le añade una característica ¿a quién? A mi primo, a la manera en la que llegó mi primo. Si yo en lugar de decir mi primo digo mis primas, ¿este cansado cambia? Vamos a ver. Mis primas llegaron cansadas. Uy, pues sí que cambia. ¿Y qué complemento dijimos que sí podía cambiar en género y número? El complemento predicativo. En este caso, se trata de un adjetivo, por lo tanto es un sintagma adjetival, donde el núcleo es cansado. ¿Y qué me pregunto yo para contestar del parque? ¿De dónde? Por lo tanto, complemento circunstancial. Y cuidado con el del, que del es de, que es un enlace, más el, que es un actualizador. ¿Vale? Y parque núcleo, por lo tanto, sintagma preposicional. Vamos al siguiente ejemplo. Mi madre preparó rápidamente la comida. Bien, ¿cuál es el verbo? Preparó. Preparó núcleo del predicado. Vamos a buscar el sujeto. Bueno, pero antes de eso, ¿es un verbo predicativo? Sí que lo es. Por lo tanto, el primer paso está cubierto. Hay un verbo predicativo. Vamos a buscar el sujeto. ¿Quién preparó rápidamente la comida? Mi madre. Si yo en lugar de decir mi madre digo mis padres, ¿cambio el verbo? Vamos a ver. Mis padres prepararon rápidamente la comida. Sí cambia, por lo tanto se confirma que mi madre es el sujeto y como cualquier sujeto es un sintagma nominal, donde el núcleo es madre y mi es un actualizador, porque es un determinante posesivo.
¿Cuál es el predicado? Todo lo demás. Y como el verbo es un verbo predicativo, hablamos de predicado verbal. Bien, ¿qué información encontramos en este predicado? Rápidamente la comida. Vamos a empezar. ¿Qué me pregunto yo para contestar rápidamente? ¿Cómo? ¿Cómo preparo la comida? Rápidamente. Rápidamente, ¿a qué le añade la característica? A la manera, a la acción en la cual mi madre hizo la comida. Vale, ¿yo puedo decir rápidamente o rápidamentas? ¿A que no? Pues si no puede cambiar ni en género ni en número, es un complemento circunstancial de modo. Además, en este caso, rápidamente es un adverbio, que ya sabéis que son palabras invariables, porque estamos hablando de un sintagma adverbial. Y nos queda una información por comprobar, un sintagma, la comida. ¿Qué me pregunto yo para contestar la comida? ¿Qué? ¿Qué preparo rápidamente? La comida. ¿Puedo sustituirlo por la? ¿La preparó rápidamente? Sí. Por lo tanto, es un complemento directo, donde el núcleo es comida y la es un actualizador. Por lo tanto, este complemento directo es un sintagma nominal. Espero que el saber distinguir entre el complemento predicativo y el complemento circunstancial de modo haya quedado claro. Así que ya está, vamos a trabajar y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Mucho ánimo.